El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Acompáñenos a recorrer las historias populares no contadas. Ananqué, Relatos de Clio. Bienvenidos. Saludamos a nuestra querida audiencia de Ananqué Relatos de Clio. Hoy les traemos un nuevo programa sobre modificaciones corporales y el cuerpo como identidad. Les habla Carlos Andrés Plazas, profesor adscrito al Departamento de Ciencias Sociales, y junto a la profesora Carolina Bautista y con el apoyo del Semillero de Investigación en Enseñanza de la Historia con Memoria, coordinamos Ananqué Relatos de Clio. Transmitimos desde la ciudad de Bogotá, situada en el corazón de Colombia, y agradecemos a quienes nos sintonizan a través de la señal virtual de la Pedagógica Radio. A través de esas emisoras comunitarias y universitarias con las que llegamos a diversas audiencias desde la costa atlántica hasta la región cundiboyacense, y a quienes nos escuchan en formato podcast en diferentes plataformas. Este espacio comunicativo es posible gracias a nuestro equipo de trabajo de la Pedagógica Radio: Yolanda Barrantes y Diana Torres en producción sonora, Laura Chávez en comunicaciones, Mario Enríquez en control master y Alejandro Sepúlveda en dirección general. En este nuevo episodio cargado de identidad nos acompañan dos invitadas especiales: Gabriela Agudelo y Sofía Valencia, estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales. Hola Gabriela, ¿cómo te encuentras? Bienvenida a la Pedagógica Radio de Ananqué Relatos de Clio. Te invito a extender un saludo a nuestra audiencia y a que les cuentes de qué nos hablarás el día de hoy. Hola Sofía, hola profe, y un saludo a todos nuestros oyentes. Así es, hoy hablaremos sobre las distintas modificaciones corporales y sus sentidos y significados sociales e históricos. Gracias Gabriela, así es, hoy hablaremos sobre distintas modificaciones corporales y sus sentidos y significados sociales e históricos. Hola Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida a Ananqué. Hola Gabriela, hola profe Carlos, y un saludo especial a nuestros oyentes de Ananqué. Para mí es un gusto estar acá nuevamente. Gracias Sofía. Como siempre, la música es un medio para contar y acompañar nuestras historias en Ananqué. Historia central. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Ananqué Relatos de Clio. En la historia central del día de hoy queremos invitar a nuestra audiencia a conocer un poco más sobre las modificaciones corporales. A lo largo de la historia se han manifestado distintas formas de presentar el cuerpo, de entender las estéticas, que se han cargado de simbolismos, significados en múltiples latitudes. Las formas, los colores y el cuerpo, como un territorio identitario, han permitido a numerosas culturas y colectivos expresar sentidos de pertenencia y creencias socioculturales. En cada momento de la historia, las modificaciones corporales y las estéticas han tenido sentidos y significados distintos dependiendo su función social. Primero queremos comentar a nuestra audiencia a qué hace referencia las modificaciones corporales y cómo las podemos entender. ¿Qué nos podrías comentar al respecto, Gabriela? Las modificaciones corporales nos constituyen como prácticas complejas que trascienden lo meramente estético, funcionando como herramientas significativas en la construcción y expresión de la identidad individual y colectiva. Pues estas intervenciones en el cuerpo, como lo son los tatuajes, las perforaciones, cirugías estéticas e incluso las escarificaciones, son actos mediante los cuales los individuos negocian su pertenencia social, donde manifiestan su agencia personal y articulan narrativas sobre sí mismos en contextos culturales específicos. Y desde las ciencias sociales se ha pensado su conceptualización. Y pues de esta forma se pueden encontrar por lo menos 3 ámbitos analíticos. Desde su perspectiva antropológica, el cuerpo se es concebido como un espacio simbólico y culturalmente construido, donde las modificaciones corporales actúan como medios para expresar identidades, resistencias e incluso afiliaciones grupales. Estas prácticas permiten a los individuos inscribir en su piel significados que reflejan experiencias, creencias y aspiraciones, sirviendo como una forma de comunicación no verbal que trasciende las palabras. En el ámbito sociológico, las modificaciones corporales se interpretan como expresiones de agencia individual frente a las normas sociales dominantes. Al alterar deliberadamente su apariencia física, las personas desafían las expectativas modificacionales establecidas sobre el cuerpo y la identidad, reclamando el derecho a definir su propia imagen y significado. En este acto de transformación corporal puede ser visto como una forma de resistencia simbólica y afirmación de la autonomía personal.
Incluso psicológicamente, las corporales pueden ser entendidas como estrategias para reforzar la identidad personal e enfrentar experiencias de alienación o trauma. Al modificar su cuerpo, los individuos pueden sentir un mayor control sobre sí mismos y su entorno, y así utilizan estas prácticas como mecanismos de afrontamiento y reconstrucción del yo. Y una de las prácticas de modificación corporal más reconocidas es el tatuaje. Si bien para muchos su significado se puede reducir a moda, este ha tenido diferentes sentidos a lo largo de la historia. De acuerdo a Joseph Marty, la palabra tatuaje es de origen polinesio y fue traducida a Europa por el explorador inglés James Cook en 1774 en forma de tatuaje. La historia nos dice que prácticamente desde sus orígenes la humanidad ha recurrido a técnicas como la del tatuaje, por lo menos desde la era neolítica. La momia Similaun era un cuerpo congelado que fue encontrado en los Alpes en 1991, con más de 5.000 años de antigüedad, tiene signos de haber sido tatuada en la espalda. También el tatuaje fue practicado por los egipcios hace más de 2.000 años. Los escitas, como muchos pueblos que habitaban Europa occidental y nórdica, también tuvieron prácticas de tatuaje. Heródoto nos comentaba que algunas tradiciones de tatuaje fueron consideradas como marcas relacionadas con la nobleza. De hecho, pues la palabra griega estigma puede, relacionarse desde el mundo romano precisamente como tatuaje. Pero no solo en Europa y en Asia se han realizado tatuajes. También, esta práctica se ha manifestado en nuestros contextos. ¿Qué significados puede tener para las sociedades originarias de América? Gabriela, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Pues bueno, el tatuaje es asumido como una forma de modificar los cuerpos, ¿no? En contextos de las comunidades originarias o indígenas va más allá de las expresiones estéticas, pues representan una simbología espiritual, social y llega a ser hasta cultural. A través de los tatuajes los pueblos originarios reafirman su identidad, donde marcan hitos vitales y se conectan con su cosmovisión. En diversas comunidades, el tatuaje cumple funciones identitarias al señalar la permanencia a un grupo étnico, el estatus social de su pueblo o incluso hasta el mismo linaje. En algunos casos se realiza como parte de ritos hacia el paso de la adultez o después de algunos momentos importantes de la vida de los participantes o integrantes de estos pueblos. Además, los tatuajes suelen tener una dimensión espiritual, que va más allá de lo estético, de que si es bonito o si es feo, pues se concibe como protectores contra fuerzas malignas o como algo que va a trascender más allá de la muerte. Gracias, Gabriela. Y Sofía, ¿nos podrías comentar a nuestra audiencia algunos ejemplos para el caso latinoamericano? Sí, por supuesto. Pues digamos que en primer lugar tenemos a los emberas en Colombia y Panamá que utilizan pigmentos vegetales como la jagua para marcar sus cuerpos de manera temporal, ¿sí? Por tanto, se concibe esto pues como un tatuaje simbólico, repito, de manera temporal. Son aplicadas en contextos de festividad y espirituales que refuerzan la cohesión social y la conexión con la naturaleza. Por otro lado, tenemos a los quechuas y culturas preincaicas en Perú, Bolivia y Ecuador, que encontraron que, pues, aunque no es una práctica predominante el día de hoy, hay evidencias arqueológicas de culturas como Paracas y Nazcas que revelan tatuajes en momias con posibles funciones religiosas y curativas. De acuerdo con lo anterior, podemos considerar que estos antecedentes influyeron en la cosmovisión de pueblos posteriores como los quechuas. Digamos que también tenemos a los mapuches en Chile y en Argentina, de los cuales pues se documentan tatuajes faciales en mujeres en periodos prehispánicos y coloniales. Entonces, estas marcas cumplían funciones estéticas, identitarias y posiblemente espirituales asociadas al papel de la mujer en la comunidad. Sofía, ¿y en qué medida ha cambiado ese significado de los tatuajes? Bueno, pues en las comunidades indígenas, producto de la evangelización, no solo se han ido perdiendo saberes ancestrales y lenguas, ¿sí? También se han perdido símbolos como los tatuajes. En este sentido, en contextos recientes o actuales, muchas comunidades han retomado el tatuaje como un acto de resistencia cultural. El tatuaje no puede solo entenderse como un arte corporal, en cambio sí como un lenguaje simbólico profundo, una práctica cargada de memoria, identidad y espiritualidad. Su recuperación actual refleja procesos de autodeterminación, no solo enfrentando un proceso de borrado cultural impuesto por la colonización, sino frente a la globalización y a procesos de dominación. Aparte del tatuaje, hay otras prácticas que se articulan a las modificaciones corporales y que también tienen unos sentidos socioculturales muy marcados. Es el caso de las escarificaciones. Y respecto a esto, ¿qué nos podrías comentar, Gabriela? La escarificación es una forma de modificación corporal permanente que consiste en la creación de cicatrices intencionales en la piel mediante cortes, quemaduras, abrasiones e incluso otro tipo de técnicas.
Esta práctica ha tenido diversos significados a lo largo de la historia y en distintas culturas, abarcando desde lo ritual y lo identitario hasta lo estético, como una forma nueva de belleza. En muchas sociedades tradicionales, particularmente en África Occidental, Oceanía y en algunas regiones de América y Asia, las escarificaciones han constituido un importante marcador de identidad cultural, étnica y social. Por ejemplo, entre los pueblos del África subsahariana, estas marcas se utilizan como signos de transición en rituales de paso, como indicadores de estatus, valentía, fertilidad o pertenencia a un grupo específico. En estos contextos, las cicatrices no solo tienen un valor simbólico, sino que también son consideradas elementos estéticos que embellecen el cuerpo según los estándares locales. Y una tercera práctica de modificación corporal, y que al igual que el tatuaje nos es más familiar y contemporáneo, pero que también tienen pues una historia y un significado, son los piercing. En este sentido, Sofía, ¿cómo podríamos entender el piercing? Bueno, el piercing, entendido como la perforación del cuerpo con fines estéticos, rituales o identitarios, ha sido practicado por múltiples culturas a lo largo de la historia. Entonces podemos encontrar que desde los aros nasales en la India hasta los expanders labiales en África y en América precolombina, el acto de perforar el cuerpo ha estado cargado de significados que trascienden la simple ornamentación. En el mundo contemporáneo, el piercing ha sido resignificado como una forma de expresión individual de su versión cultural y construcción identitaria, especialmente en los jóvenes urbanos. En sociedades occidentales modernas, el piercing ha sido interpretado por algunos autores como una respuesta al control normativo del cuerpo. Según Pitts, la modificación corporal voluntaria, como el piercing, puede verse como una estrategia para reinscribir el cuerpo con significados propios, frente a la presión de los discursos médicos, religiosos o institucionales que dictan cómo debe ser vivido y representado el cuerpo. Así, el piercing se convierte en un acto de agencia simbólica, mediante el cual los individuos afirman su autonomía y otorgan visibilidad a sus identidades, en ocasiones en conflicto con las convenciones sociales predominantes. Para finalizar nuestra historia central, podríamos hacer una reflexión sobre el cuerpo, las modificaciones corporales y la identidad. ¿Qué nos podrías comentar, Gabriela? Pues bueno, el cuerpo humano no es solo una identidad biológica, es también un espacio simbólico y socialmente construido que refleja y comunica identidades, valores y pertenencias. En este sentido, las modificaciones corporales, tales como los tatuajes, los piercings, las escarificaciones y los implantes, deben ser comprendidos no solo como prácticas estéticas o rituales, sino como actos significativos que intervienen en la producción y representación de la identidad. Este tipo de prácticas corporales, de modificación y demás, pues están centradas en la construcción de identidades subjetivas y colectivas. También han sido analizadas de diferentes perspectivas de las ciencias sociales. En este caso, Sofía, ¿qué nos podrías llegar a comentar, a reflexionar? Bueno, desde una perspectiva sociológica y antropológica, el cuerpo funciona como un lienzo sobre el cual los individuos proyectan narrativas personales y colectivas. Las modificaciones corporales permiten reinscribir el cuerpo con símbolos que expresan afiliaciones culturales, posiciones políticas, espiritualidad o disidencias frente a normas hegemónicas sobre género, sexualidad o belleza, ¿sí? Entonces, estas prácticas pueden ser leídas como estrategias de subjetivación, mediante las cuales los sujetos negocian su pertenencia social y su individualidad en contextos donde el cuerpo se vuelve un campo de disputa simbólica. Gracias, Gabriela y Sofía, por estas reflexiones tan interesantes que nos llevan a pensar nuestros temas desde un horizonte interdisciplinar. Estimados oyentes, los invitamos a continuar con Voces Ananqué. Las voces de Ananqué. Estamos de regreso en Voces Ananqué, en donde nos gusta resaltar otras formas de expresión y acercamiento a nuestros temas. Para esto recuperamos los saberes populares y cotidianos de nuestras comunidades. El día de hoy tenemos dos invitados que han dedicado su vida al mundo del tatuaje, Andrés Felipe González y Jorge Pomar, cada uno es de sus lugares de enunciación, pero que comparten sentires y analizan de cerca nuestro tema del día de hoy. Escuchemos a Andrés Felipe. Muchísimas gracias por la invitación a su programa Ananqué Relatos de Clio. Mi nombre es Andrés Felipe González, soy tatuador aproximadamente unos 6 añitos. Actualmente resido en la ciudad de Sogamoso, pero tengo un estudio con otros 2 tatuadores en la ciudad de Vitama.
El tatuaje yo lo abordo de muchas formas, pero en esencia es como un ritual en el cual pues puedo trascender con lo que más me gusta hacer. Trascender en las personas, que se lleven un buen recuerdo de mi parte, se lleven pues mi arte, lo que hago con mucho cariño y con mucho amor. Pues ese es como el sentido que yo le tengo más que todos los tatuajes, ese ritual en que la persona me confía su piel y se va a llevar algo para toda la vida. Pero también está el sentido de ayudar a las personas que a veces pues necesitan de pronto arreglar algo que está mal hecho, o de pronto representar algo que en algún momento pues los hizo muy feliz o los hizo muy tristes. Entonces, como conmemoración a seres queridos, a mascotas y demás. Entonces pues el sentido del tatuaje es como darle la posibilidad a esa persona de mediante lo que yo hago, plasmarlo para toda la vida. Es muy chévere, o sea, para mí es algo muy muy significativo. Además de que pues también darle a entender a las personas que lo que nosotros hacemos pues más que un producto o un servicio como lo puede ser comprar tenis, celulares, lo que sea, es un lujo que pues te lo vas a llevar hasta cuando mueras. Entonces el sentido de tatuaje para mí es como quererse a uno mismo, planear muy bien las cosas, porque lo que te van a hacer o lo que nosotros te hacemos es para siempre. Entonces es como un ritual súper chévere. Por más pequeño que sea el tatuaje, igual no deja de ser planeado, no deja de estar esa ansiedad de realizarlo y de que las personas, las que se lo van a hacer, pues la mayoría son muy conscientes de que es para siempre. Principalmente pues para mí el tatuaje me ha ayudado mucho como a darle a entender a las personas que por más que sea hecho a mano no es barato. Digamos, entonces venimos de una cultura donde todo lo que se ha hecho a mano, las artesanías, el bordado, la pintura y demás, no vale nada. El que lo hace es como el hippie, el artista, el bohemio, en fin. Entonces el arte como hecho a mano o las artesanías que son manufacturadas a mano, la persona o el colombiano lo ve como que pues si lo hace a mano es barato, no sé qué, pues como eso es como lo más común y más que todo en la región donde vivimos. Entonces el tema del tatuaje sí me ha permitido como darle conciencia a las personas que por más que sea hecho a mano, no es barato, es para toda la vida, es algo que es para toda la vida, ya viene a ser un lujo, como también lo puede ser un cuadro, lo puede ser un poema, lo puede ser una canción, lo que sea. O sea, el arte tiene un valor muy, 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 muy grande en la medida que sí o sí va a trascender en la persona, en la medida como cada persona obviamente lo tome, ¿no? Lo tome en la medida de que lo adquiera, le da su significado. Pues socialmente en ese sentido me parece que ayuda mucho. También en la autoestima de las personas, el tatuaje también para algunas personas es como una manera de pronto de subir su autoestima, en la medida de que pronto a la hora de cubrirnos una cicatriz que no nos gusta porque no nos podemos poner la ropa, porque se nos va a ver esa cicatriz siempre, y llegamos nosotros y les ayudamos de pronto a camuflar esa cicatriz, a hacer algo más bonito, más estético sobre esa cicatriz, y ya la persona puede de pronto mostrar esa parte, esa zona de su cuerpo sin ningún inconveniente. También es una función muy chévere que realizamos. Y el significado del tatuaje sí o sí pues siempre se aborda como desde dos puntos de vista, que uno es la parte estética o la parte como ornamental sobre el cuerpo, y la parte pues simbológica. Ya las personas que se tatúan, no digamos a un ser querido, una mascota, a algo que quieren muchísimo, o las personas que se tatúan digamos porque quieren que resaltar el brazo, que se vea muy chévere, que desde lejos se vea algo muy bonito. Entonces de alguna u otra forma socialmente eso influye en que pues las personas le dan un plus a su autoestima, a su forma de verse y de transmitirse hacia los demás. Entonces de pronto socialmente sí tiene como un poquito de relevancia en ese sentido el tema del tatuaje. Escuchas a Nanquín en la Pedagógica Radio. Agradecemos a Andrés por su reflexión como artista, quien ha dedicado pues parte de su vida a tatuar y que pues vincula su ejercicio a partir de una forma de expresar, digamos, el arte, ¿no? Para él la piel termina siendo un lienzo, y en esa medida pues también en ese lienzo se plasman identidades, sentires,
momentos difíciles, también momentos alegres de la vida. Termina siendo un modo de expresión y también de construcción de memoria individual que busca también la forma de dar cuenta sobre lo que es el cuerpo social, es decir, cómo nos presentamos en sociedad frente a las formas en las cuales nosotros también nos queremos dar a ver a partir de las diferentes instituciones en las cuales cotidianamente nos desenvolvemos, ¿no? La universidad, el trabajo y también en términos sociales y cotidianos. Sofía, ¿qué podrías reflexionar al respecto? Bueno, desde mi punto de vista, esta entrevista es importante pues debido a algo que resalta Andrés Felipe, y es que generalmente el artista o la persona que se dedica al body art frente a los ojos de lo que es socialmente hegemónico no es un verdadero artista, ¿no? Cosa que responde a la centralización y mercantilización del arte. Entonces, teniendo esto en cuenta, me gustaría reconocer y resaltar que el tatuador juega un papel muy importante en cuanto a la construcción de la identidad individual y colectiva, ¿no? Digamos que tiene un papel protagónico pues al ayudar como a otras personas a autorreconocer y construir su cuerpo. Y este tipo de prácticas pues son, como lo hemos mencionado, prácticas históricas que con el pasar del tiempo han adquirido nuevos significados, sentires y también pues como lo menciona Sofía, a partir de la mercantilización pues ha tenido nuevas prácticas económicas y pues ha sido un rubro en el sector de servicios que ha tenido pues bastante despliegue en los últimos años. Y tú, Gabriela, ¿qué nos podrías comentar al respecto después de escuchar a Andrés Felipe? Algo que menciona él, con lo que me quiero quedar, es a esto que mencionaba sobre los artesanos, ¿no? Que porque se piensa que está hecho a mano es algo económico, que tiene que ser barato. Y eso pues le quita el valor a todo lo que estas personas hacen con las manos y a lo que le dedican su tiempo y su vida. Entonces... Gracias, Gabriela. Ahora los invitamos a escuchar a un tatuador de Bogotá quien nos comparte su experiencia también vinculada con el arte del tatuaje. Escuchemos a Jorge Pomar. Hola, soy Jorge Pomar, soy tatuador de la ciudad de Bogotá. Estoy ubicado actualmente en Bosa La Libertad. Tengo un estudio llamado Otherlight Tattoo y tatúo hace 9 años. ¿Por qué he decidido ser tatuador? Siempre me llamó mucho la atención toda la parte artística, dibujo, pintura. He decidido pues tomar un estudio, hacer una carrera de diseño gráfico y fue allí donde me empapo un poco más del tema del tatuaje, ¿sí? Conociendo pues personas cercanas el día de hoy, pues más al tatuaje, entonces fue allí donde decidí pues estudiar un poco más del tatuaje y dedicarme de lleno a tatuar. ¿Qué sentido tienen los tatuajes para mí? El tatuaje para mí es un modo de expresión donde por medio del tatuaje le doy mayor significado a momentos, recuerdos, vivencias de las personas. Considero que el tatuaje tiene una función social. Función social, bueno, depende del entorno donde estemos, ¿sí? Para mí, digamos que para un grupo de personas yo puedo brindarles conocimiento y tal vez satisfacción con lo que hago. Considero que ser tatuador es una profesión o qué significado le he dado. Para mí sí es una profesión, ya que le he dedicado mucho tiempo a estudiar, a mejorar cada técnica. Pues aparte considero que es un arte que sí merece ser reconocido como profesión. Estás escuchando Ananqué, Relatos de Clio. Agradecemos a Jorge por estas reflexiones desde su práctica cotidiana como tatuador. Y algo importante que resaltar es este elemento de, si bien no es un ejercicio de profesional que se forma alrededor de un ámbito institucional, se adquiere un sentido de acumulación de saberes en la práctica. Es decir, que quien se dedica a tatuar de manera constante tiene que estar aprendiendo sobre la función que tiene el tatuaje, incorporando nuevas técnicas y demás, y por ende pues también es como estos espacios de formación
que no son institucionales como tal, que son un poco más centrados desde la experiencia, pero que toman una validez total al ser pues el medio de supervivencia de muchos y de, digamos, varios colectivos, de muchas personas. Y también es importante mencionar esta idea que tiene respecto a la el sentido social de los tatuajes, que pues se adquieren a partir de los diferentes contextos, es decir, que de manera subjetiva le damos los sentidos a nuestros tatuajes, y eso se vincula también con las prácticas de las diferentes comunidades. Gabriela, ¿qué nos podrías comentar al respecto después de escuchar a Jorge? Bueno, algo que comentaba Jorge Pomar y que en su momento llegó a mencionarlo Andrés Felipe es la construcción de identidad por medio de los tatuajes que se llega a crear, ¿no? Y también cómo se toman las modificaciones corporales como algo más allá de un servicio, tomándolo como un sentido de vida. Ok, sí, gracias Gabriela. En efecto, pues termina siendo una variable que articulamos prácticamente a toda nuestra vida desde el momento que decidimos tatuarnos, y pues nos va a acompañar por el resto de nuestros días y podremos cargar de significados a lo largo de la misma. ¿Y tú, Sofía, qué nos podrías comentar? Bueno, pues digamos que por medio de la entrevista con Jorge podemos reflexionar en cuanto a la estigmatización que se tiene tal vez frente al tatuador muchas veces, ¿no? Digamos que desde lo hegemónico muchas veces no se piensa tanto como algo relevante la formación, el conocimiento, la experiencia que tienen estos artistas, ¿sí? Entonces considero que es importante, teniendo esto en cuenta, como reflexionar frente a los saberes que se encuentran o no institucionalizados. Muchas gracias, Sofía, y invitamos a nuestra comunidad y a nuestros oyentes a escuchar Usos Didácticos. Y ahora en Ananqué, Usos Didácticos. Continuamos con Usos Didácticos, donde exploramos el horizonte de posibilidades de enseñanza-aprendizaje de nuestros temas. Gabriela, ¿qué usos didácticos y qué reflexiones de enseñanza podríamos plantear respecto al tema de las modificaciones corporales y el cuerpo como un territorio de identidad? Bueno, profe, y Sofía y oyentes, alrededor de las modificaciones corporales se ha generado un tabú, que con el pasar del tiempo se ha hecho a un lado y se ha empezado a generalizar el uso de ciertas modificaciones corporales, como lo son los piercing, los tatuajes, las escarificaciones y entre otros que hemos venido abordando, los cuales vienen arraigados a fenómenos culturales complejos que muchas veces se encuentran cargados de significados culturales, sociales y hasta políticos. Desde el punto de vista histórico, se puede acudir a las modificaciones corporales como forma de identidad de distintos grupos culturales y etnias a lo largo de la historia, explorando la implementación que se le ha dado en los rituales, la religión e incluso, como se mencionó anteriormente, en la identidad. No hay que irnos tan lejos para tener prueba de ciertas prácticas en los grupos culturales. Por ejemplo, en el Amazonas, el uso de las modificaciones corporales, como lo son los tatuajes, y en la cultura de San Agustín, en el Huila, con las expansiones, dan muestra del uso político y social que brindan dichas modificaciones corporales. Los tatuajes se ven como esa marca de culminación de ritos de iniciación, como lo es el paso de la edad adulta, dando indicios de responsabilidades, logros conseguidos dentro de la tribu e incluso nuevos roles que se asignan dependiendo del tatuaje que lleven marcado en su cuerpo. Y en cuanto al sentido religioso, se cree que por llevar tatuados ciertos animales o símbolos se adquieren propiedades curativas o de protección. Estos tatuajes suelen basarse en la fauna y flora del lugar donde se encuentran las tribus. En cambio, en la cultura de San Agustín, las expansiones tenían gran carga en cuanto a lo político, debido a que solo los que pertenecían a la alta alcurnia podían poseer este tipo de modificaciones, dándoles ciertos beneficios dentro de la sociedad. Este tipo de modificaciones nos dan indicios en cuanto a qué clan o familia pertenecían, pues los jefes poseían ciertas características que eran guiados por su madurez y pues su valentía. En cuanto a una reflexión final, se ve preciso aclarar que las modificaciones corporales históricamente no son un asunto de adornos en el cuerpo, sino que todo lo contrario,
Son prácticas que adquieren gran significado social, histórico, político y cultural. Al aclarar el distinto uso de las modificaciones corporales, también se debe tener cuidado de no caer en prejuicios y mucho menos de caer en el etnocentrismo, pues se busca crear una reflexión sobre las normas estéticas establecidas, logrando reconocer otras estéticas con otras formas de expresión y significados políticos, sociales e incluso culturales. Gracias, Gabriela. Como nos menciona, pues hay bastantes variables que podríamos llevar al aula, desde la identidad, desde los usos en las sociedades originarias, los sentidos, los saberes que se encuentran plasmados ahí, las técnicas y que pues han ido evolucionando, cambiando constantemente y que muchas veces se han vinculado con la identidad colectiva, pero también con la marginalidad, en donde pues se ha rechazado, se ha señalizado a quienes tienen este tipo de modificaciones. Y Sofía, ¿qué reflexión podrías compartir con nuestra audiencia? Bueno, pues me gustaría compartirle a la audiencia mi punto de vista, ¿no? Y es que para mí, pues la modificación corporal puede ser usada de varias formas en espacios educativos. Por ejemplo, se hace evidente que la historia de las modificaciones corporales se encuentra ligada estrechamente a la historia de las sociedades originarias, ¿sí? Por ende, pues explicando los tipos de procedimientos, las formas en las que se llevaban a cabo y el por qué, podríamos llegar a comprender cómo diversas tribus o etnias percibían y otorgaban categorías como el género, el estatus social y cómo construían su identidad individual y comunitaria teniendo esto como base. A su vez, considero que se puede llevar a cabo un proceso de construcción de memoria al problematizar las razones por las cuales pues, durante mucho tiempo ha estado presente la estigmatización sobre las modificaciones corporales, ¿no? Como podrían ser los procesos de colonización, el desarrollo, la higienización, entre otros. Y cómo estos mismos procedimientos han funcionado como actos contestatarios frente a colonizadores y misioneros, como transgresores del saber clínico institucionalizado, como medios de resistencia micropolítica frente al status quo del sistema hegemónico y su ordenamiento económico del cuerpo. Pienso que también podría ser conveniente usar las modificaciones corporales para facilitar, la comprensión de la estética como rama o como teoría de la filosofía. Y también, es posible extender discusiones y reflexiones frente al cuerpo entendido como territorio y pues la apropiación de este como espacio para expresar lo que se va viviendo y sintiendo, ¿sí? Lo cual para mí es muy relevante, ya que dichas discusiones han estado históricamente minimizadas y dejadas de lado o invisibilizadas, porque pues un cuerpo que expresa las luchas o creencias de un individuo suele estar en la periferia de lo que es hegemónicamente y económicamente aceptado o carga con tabús impuestos y difundidos por la iglesia, que se piensa, el cuerpo únicamente como desde funciones vitales, como lo es el reproducirse. Entonces, por esto es que insisto en que estas discusiones son necesarias para nosotros por nuestra condición de seres sociales que mientras viven construyen identidad individual y colectiva. Gracias, Sofía. Y un tema que tal vez no tocamos, pero que también hace parte de las modificaciones corporales son estas intervenciones, cirugías estéticas que muchas veces están relacionadas con los ideales de belleza y que pues buscan de cierta manera vincular a los sujetos frente a los colectivos. En esa medida también de pronto un tema que se podría llegar a abordar y que podría llegar a ser hasta un tema de alguna transmisión en Ananqué es la cultura, la narcocultura que hay alrededor de la operación estética y cómo se crean estos estereotipos y estos arquetipos de mujer y de hombre vinculados también con una comercialización del cuerpo. Estos elementos también podrían ser variables para analizarlo desde un orden sociológico, educativo, pedagógico. Ananqué en las redes. Nos pueden encontrar como el Semillero de Historia Cultural y Educación Histórica en Facebook. También pueden seguirnos a través de Instagram como Cultura Ananqué. Además, encontrarán cada uno de nuestros programas en iVoox y Spotify en formato podcast. También pueden seguirnos a través de Facebook como Germinario en Enseñanza de la Historia con Memoria y en Instagram como Germinario UPN. Nos despedimos y agradecemos su escucha desde distintos rincones de nuestro país y América Latina. No se pierdan nuestro próximo episodio sobre moda circular. La Pedagógica Radio presentó Ananqué, Relatos de Clio. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.
Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Escuchas La Pedagógica Radio, transmitiendo desde Bogotá, emisora virtual de carácter educativo y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Estás en sintonía de las voces y sonidos que enseñan de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Hola, soy Laura Rodríguez, soy de Buenos Aires, Argentina, de FM La Tribu. Desde allí les mando un abrazo enorme a todos los que hacen y escuchan la Pedagógica Radio. Aguante las radios universitarias, como diríamos en Argentina. Un beso muy grande. En la Pedagógica Radio, juntas, somos voz y libertad. En lugar de enseñarle a tu hija a agradar, enséñale a ser sincera, amable y valiente. Anímala a decir lo que piensa, a decir lo que opina en realidad, a decir la verdad. Dile que, si algo la incomoda, se queje, grite. Chimamanda Ngozi Adichie. El poder de las mujeres. La cultura no hace la gente hace la cultura. Si es cierto que la plena humanidad de las mujeres no es nuestra cultura, entonces podemos y debemos hacerla nuestra cultura. Chimamanda Ngozi, 1977, escritora, novelista y feminista nigeriana. La Universidad Pedagógica Nacional tiene convenios con diversas instituciones educativas, lo que enriquece la formación de sus estudiantes. Asimismo, organiza eventos académicos y culturales que fomentan el intercambio de ideas y experiencias. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. En la Pedagógica Radio, Proverbio Inca Quechua. No tiene sentido realizar la danza de la lluvia cuando no apreciamos el valor del agua. Legado Orlando Fals Borda. Cultura ribereña. Pero cuando decimos cultura ribereña, no es cualquier cosa, es el arte de vivir al pie de un río y de las ciénagas y de los caños que se forman especialmente en esta depresión. Que la depresión momposina es un mar interior, que muchas veces no lo respetan los dueños de fincas y de haciendas, y cometen el gravísimo error de convertir a los playones en tierras para el ganado, o lo van cercando y quitando ese espacio que es libre y para todos, simplemente para acumular dinero y sus ganancias como terratenientes. En otras palabras, esa cultura del río se ve amenazada por la mentalidad capitalista acumulante de los ribereños más pudientes.